¿Sabías que Stephen King tenía una doble identidad y con ella escribió varias novelas con este segundo nombre? Pues bien, déjate cuento esta historia sorprendente. Y te prometo que al menos alguna de estas historias te atrapará, ya sea si eres fan de Stephen King, de las películas de acción, del terror o inclusive del horror literario. Hacia finales de la época de los 70, Stephen King ya era un novelista reconocido, de gran éxito, pero sentía curiosidad por saber hasta qué punto su éxito se debía al talento o a la suerte. Es decir, si cada una de sus posteriores novelas vendía únicamente por su nombre o porque en verdad era un buen autor. Un obstáculo que tenía es que la industria editorial estadounidense también imponía la norma de no escribir o no publicar al menos un libro por año, máximo por cada autor. Esto a fin de conservar la calidad del autor, ya que si escribían muchas novelas podían caer en bajar la calidad, lo cual obligaba obviamente a Stephen King, que tenía muchas ideas en su cabeza, a mantener muchos de esos escritos en su cajón. Es decir, no podía publicarlos. Pues bien, para quitarse esta limitación y al mismo tiempo poder confirmar si su teoría era cierta y sus propias historias funcionaban sin el peso de su nombre, decidió crear un segundo nombre ficticio para publicar más de sus obras. El nombre de este seudónimo es Richard Bachman. El nombre se le ocurrió al estar en su casa. Tenía a la mano la novela del escritor de novela negra Richard Stark, y al mismo tiempo sonaba en la radio la banda Bachman Turner Overdrive. Unió ambos nombres al juntar Richard y Bachman, y así nació este seudónimo. Entre los años 1970 y principios de los 2000 publicó diferentes libros. Entre ellos está Rage, de 1977, que trata sobre un estudiante que toma a toda su clase como rehén. Escribió La Larga Marcha, en 1979, una distopía donde 100 adolescentes participaban en una caminata brutal donde nadie podía detenerse o podían morir. Escribió también Carretera Maldita, en 1981, un drama realista sobre un hombre que pierde la cabeza al perder su casa por una expropiación. El Fugitivo o The Running Man, en 1982, que más tarde se convertiría en una gran película estelarizada por Arnold Schwarzenegger, ambientada en un futuro distópico donde los reality shows son extremos. También Dinner o El Maleficio, en 1984, que trata sobre la maldición de una gitana sobre un hombre para que no dejara de perder peso sin control. Posesión, al mismo tiempo que Desesperación, en el 96, publicadas, presentan una versión alternativa de los mismos personajes en una violenta pesadilla en un barrio residencial. Y finalmente Blaze, que aunque fue escrita en los 70 no fue publicada hasta 2007, habla sobre un secuestrador con discapacidad intelectual, aconsejado por un amigo imaginario. Por lo tanto, Stephen King llegó tan lejos como para poder desarrollar una biografía ficticia de este tal Richard Bachman. Presentó a dicho autor como un agricultor de New Hampshire, que había servido en la Guardia Costera y la Marina Mercante. Se dedicaba a la ganadería lechera y había perdido un hijo en un accidente. Este trasfondo plausible y trágico permitía explicar la ausencia de una fotografía y protegía la identidad del supuesto autor. Sin embargo, dicha identidad fue revelada, o más bien descubierta, en 1985 mediante un empleado de una librería que comparó los registros de derecho de autor. Por lo tanto, Stephen King tuvo que admitir que Richard Bachman era un seudónimo, y lo ironizó diciendo que Richard Bachman había muerto de cáncer de seudónimo. Si bien el experimento pudo confirmar que los libros vendían menos al carecer del nombre de Stephen King, pero esto le permitió publicar obras que, según él mismo, surgían de un lugar más oscuro de su imaginación, ya que todos estos libros carecían de esa chispa que tenía Stephen King, de hacerlo maravilloso y fantástico, y se volvían mucho más violentas, trataban temas como la frustración sexual, la drogadicción, el alcoholismo, cosas que no podía permitirse por la intromisión de las editoriales en sus novelas de su carácter principal como Stephen King. Y bien, ¿conocías esta doble identidad de Stephen King?
Muchos de estos libros hoy día son películas de culto adaptadas y todas las novelas que escribió con este seudónimo son muy buenas. En especial te recomiendo Desesperación. Te recomiendo leerlas todas, pero en especial esta última. Sin más que decir, te recomiendo estos videos donde puedes ver reseña de otras películas y los podrás ver a continuación. Esto es Miedo Cerval. Buenas noches. Hasta la próxima.